Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de sonido. Me encanta la alta fidelidad. Y por este canal, disfruten del contenido. FiiO construyó básicamente un imperio tecnológico sobre la reputación de ser el rey indiscutible del audio asequible, ¿verdad? Claro, totalmente. Así que bueno, surge una pregunta enorme desde el primer instante. O sea, ¿cómo es posible que su buque insignia más anticipado, una supuesta maravilla de la ingeniería planar magnética, haya sido calificado como el peor auricular de su línea por los críticos? Y esto antes incluso de llegar a las tiendas. Esa es la paradoja central que exige ser desarmada hoy en nuestro análisis a fondo. Y creo que es imperativo hacer una corrección técnica vital desde el inicio. Porque, bueno, al rastrear los foros y blogs de audio, hay una confusión monumental respecto a qué es exactamente ese dispositivo. Sí, es una locura. Se leen innumerables artículos y comentarios llamando al FiiO JT9, que recordemos está lanzado bajo la submarca Heid Audio. Lo llaman un monitor intraoral, un IEM. Ajá, y eso es... Eso es completamente falso. O sea, estamos hablando de un auricular circumaural, un diseño de diadema abierto, y la misión de la inmersión de hoy es diseccionar este producto que a fecha de julio de 2026, pues sigue en fase de prelanzamiento. Exacto. Contamos con los esquemas técnicos, los testimonios sobre los prototipos presentados en la Feria High-End de Viena y un verdadero tsunami de reacciones encontradas. Así que, vamos a desempacar esto porque está súper interesante. Sí, y para entender por qué este dispositivo ha generado semejante controversia, hay que mirar primero la arquitectura de su hardware. Sobre el papel, el JT9 es una demostración de fuerza bruta en la ingeniería acústica. Totalmente. El corazón de este auricular es un controlador planar magnético masivo y personalizado, con dimensiones de 95 por 86 milímetros. O sea, es gigante. Y las especificaciones del diafragma son casi de ciencia ficción. Utilizan una membrana ultra fina de apenas 3 micrómetros de grosor. Una barbaridad. Para dar contexto a quienes nos escuchan, eso es una fracción del grosor de un cabello humano. Pero lo fascinante aquí es que FiiO aplica una tecnología patentada de doble recubrimiento, utilizando una capa de zafiro y otra de aluminio. Y el uso del zafiro y en aluminio responde a un problema físico fundamental en los transductores planares, que es, la relación entre rigidez y masa. Claro. Cuando tienes un diafragma tan extenso de 95 por 86 milímetros, el riesgo de que la membrana se ondule o se deforme al vibrar es altísimo. Y eso suena terrible, me imagino. Sí, porque esa deformación genera distorsión acústica. Entonces, el recubrimiento de zafiro aporta una rigidez estructural extrema sin añadir un peso significativo, mientras que la capa de aluminio actúa como el conductor perfecto para las trazas eléctricas del circuito. Todo inmerso en un campo magnético uniforme. Es un contraste físico asombroso. O sea, cuando leía esto pensaba que es como montar el motor de un coche de Fórmula 1 en el chasis de una bicicleta plegable. Esa es una gran analogía. Es que, históricamente, los auriculares planares con diafragmas de ese tamaño son armatostes gigantescos, ¿no? Son rígidos y súper pesados. Completamente. Son equipos que nacen y mueren en un escritorio. Sin embargo, el JT9 pesa apenas 365 gramos y cuenta con un mecanismo plegable en las bisagras. Además, la inclusión de 2 cables, uno estándar de 3.5 milímetros y otro balanceado de 4.4 milímetros, pues manda un mensaje ineludible sobre su propósito. Es que diseñar un auricular planar de 365 gramos y hacerlo plegable es una declaración de intenciones absoluta. La arquitectura grita portabilidad por todos lados. Sugiere que el usuario lo va a guardar en una mochila y lo conectará directamente a un teléfono inteligente. Ajá. Y esa intención de diseño choca violentamente con las leyes de la física que gobiernan a los controladores planares, lo que desencadena de hecho el mayor debate técnico alrededor del JT9. Y aquí es donde la cosa se pone súper técnica, porque FiiO sostiene que, gracias a una sensibilidad de 95 decibelios por milivatio, el JT9 es increíblemente fácil de alimentar. Sí, eso dicen. La marca sugiere que un teléfono móvil o un adaptador básico como el Shed Vestri es más que suficiente para hacerlo funcionar.
Pero, a ver, cualquiera que haya estudiado la tecnología Planner sabe que la impedancia y el control de corriente no funcionan así, ¿verdad? Analizando esto, realmente no requieren un amplificador externo para funcionar bien. Bueno, el error conceptual más común en la electroacústica de consumo es confundir volumen con control. Ah, claro. FiiO tiene razón en un aspecto técnico muy aislado. O sea, un teléfono moderno puede entregar el voltaje suficiente para que el JT9 alcance niveles de presión sonora altísimos. O sea, va a sonar fuerte. Va a sonar fuerte, exacto. Pero un controlador Planner no solo demanda voltaje para arrancar, requiere ráfagas masivas de corriente eléctrica para detenerse, y ahí es donde entra el impacto de la impedancia en el rendimiento. Entiendo. O sea, es como empujar un péndulo de plomo gigante, ¿no? Hacerlo mover requiere energía, pero frenarlo en seco a mitad de su trayectoria requiere una fuerza colosal. Exactamente. En acústica, ese fenómeno está ligado a la fuerza electromotriz inversa, o back EMF. Cuando el enorme diafragma del JT1 se mueve, genera su propia corriente eléctrica que viaja de vuelta hacia la fuente. ¡Wow! Y un amplificador de teléfono con su baja capacitancia, pues no tiene la autoridad para absorber esa corriente y mantener el control sobre la membrana. ¿Y cómo se traduce eso al escucharlo? El resultado acústico es devastador, la verdad. Los graves pierden toda su textura, volviéndose súper fofos y retumbantes, mientras que los agudos se disparan de forma descontrolada, volviéndose punzantes. Lo cual reveló una contradicción enorme en la propia estrategia de FiiO. Porque, a ver, en esa misma Feria de Viena 2026, mientras promocionaban la portabilidad del JT9, presentaron simultáneamente 2 amplificadores de escritorio monolíticos. Sí, una ironía total. Por un lado, el FiiO Level 1, que es un amplificador clase D capaz de entregar 300 vatios por $139. Y por otro, un amplificador puro clase A que bombea 1000 milivatios por canal. Y la distinción entre esas clases de amplificación es crucial aquí. Un amplificador clase D es súper eficiente, ideal para potencia bruta en sistemas de altavoces. Ok. Pero un amplificador clase A pura mantiene sus transistores conduciendo corriente todo el tiempo, sin apagarse nunca. Esto elimina la distorsión de cruce y proporciona un flujo de energía constante y masivo. Que es justo lo que decías que necesita el péndulo para detenerse. Exacto. Para estabilizar un driver planar de 95 milímetros y extraer los matices subgraves sin distorsión, esa entrega continua de energía de un clase A es indispensable. De hecho, los reportes de los usuarios que poseen el predecesor, el JT7, confirman esta teoría empíricamente. La comunidad en los foros advierte que sin al menos esos 1000 milivatios de potencia, el auricular simplemente no rinde. No, para nada. Por lo tanto, afirmar que el JT9 no requiere amplificación dedicada es técnicamente cierto si solo importa el volumen, como decías, pero es una falacia si se busca la fidelidad audiófila prometida. Y eso explica gran parte del choque de realidad que se vivió en la Feria de Viena. Totalmente. Porque, a ver, las revistas tradicionales de alta fidelidad, como What Hi-Fi y Trusted Reviews, se limitaron a replicar la hoja de especificaciones de FiiO. Cumplieron con el trámite de anunciar el producto y ya. Sí, publicaron lo que les mandó Relaciones Públicas. Exacto. Pero cuando los audiófilos independientes, los creadores de contenido de YouTube y los autores de blogs especializados se sentaron en el pabellón a escuchar los prototipos, el panorama cambió drásticamente. Sí. La reseña publicada por Caleb Liu, que, bueno, en la comunidad es conocido como FC Construct en la plataforma headphones.com, fue particularmente demoledora. Su análisis acústico no dejó lugar a la interpretación. Fue brutal. El veredicto de FC Construct calificó al prototipo del JT9 como el peor auricular de la línea Jade Audio en su estado actual. ¡Auch! Sí, bastante duro. Al desglosar las frecuencias, identificó una firma sónica en forma de V extremadamente desequilibrada. Para comprender esto a nivel mecánico, una firma en V significa que las frecuencias graves y los agudos están artificialmente realzados, mientras que las frecuencias medias están deprimidas. Pero un momento, si revisamos la historia de la marca, FiiO ha utilizado firmas en V infinidad de veces en sus equipos más comerciales. O sea, es casi una tradición para hacer que la música suene más divertida o dinámica. ¿Por qué de repente esto se considera un crimen acústico imperdonable en el JT9? Porque existe una diferencia abismal entre una curva en V suave que añade energía y un cráter literal en la respuesta de frecuencia.
Ah, ya. El reporte de Viena detectó un vacío masivo específicamente en el rango de los 2 a los 4 kHz. Ok. Y en términos biológicos, el oído humano está evolutivamente afinado para ser extremadamente sensible a ese rango exacto, porque es ahí donde residen las frecuencias fundamentales y los armónicos de la voz humana. Claro, es como escuchar una banda en vivo donde el vocalista está cantando detrás de una cortina de terciopelo muy gruesa, mientras el bajista y el baterista están tocando a 1 metro de distancia sin ningún obstáculo, ¿no? Esa es la descripción perfecta. Las voces suenan huecas, distantes, totalmente desconectadas del resto de la mezcla. Y sumado a eso, mencionaban que los picos en los agudos creaban una sibilancia que fatigaba el oído en cuestión de minutos. Lo cual, bueno, levanta una pregunta válida sobre el proceso de crítica en sí mismo. Digo, juzgar con tanta severidad un prototipo que aún no ha entrado en la fase de producción en masa podría parecer un poco desproporcionado. ¿Es verdad? Las ferias internacionales sirven precisamente para recolectar este tipo de retroalimentación y calibrar los controladores antes del lanzamiento definitivo. Es cierto, o sea, las marcas modifican los filtros acústicos y el grosor de las almohadillas, basándose en las quejas de Viena, eso pasa siempre. Pero creo que la agresividad de las críticas no nace de la nada. Es una reacción directa a las expectativas astronómicas que FiiO construyó con el modelo anterior, que es el JT7. Totalmente de acuerdo. Ese no fue un auricular más en el mercado. Publicaciones especializadas como DIY Audio Heaven llegaron al extremo de comparar la neutralidad tonal del JT7 nada menos que con el Sennheiser HD600. ¿Qué es una leyenda? Es el estándar de oro de la industria durante un cuarto de siglo. Sí, cuando una marca logra democratizar un sonido de ese calibre, por apenas $110, establece un nuevo estándar. Exacto. Proponer un sucesor que ostenta tecnología de diafragma de zafiro e imanes superiores y presentar un perfil acústico que suena objetivamente peor que la versión económica es lo que encendió las alarmas de todos. Y el problema de sonido es solo la mitad del panorama, la verdad. Porque al revisar los foros de discusión, se ha documentado un historial muy preocupante respecto a la integridad física de esta línea de productos. Así es. Basta con sumergirse en los hilos de Reddit o en HeadFi para palpar un nivel de desconfianza notable hacia el control de calidad por parte de los usuarios. Hay reportes súper exhaustivos de usuarios del JT7 y del modelo FT1 detallando cómo las bisagras de plástico desarrollan grietas por tensión a los pocos meses de uso. Sí, es un problema conocido. Hablan de crujidos constantes de los polímeros al menor movimiento de cabeza. Y desde una perspectiva de ingeniería de materiales, el uso de policarbonato o plásticos ABS en puntos de alta presión siempre es un riesgo. Claro. Los auriculares ejercen una fuerza de sujeción constante sobre el cráneo. Esa tensión genera una deformación gradual en el plástico. Si los modelos anteriores, que poseían una diadema rígida y fija, ya sufrían de fatiga de materiales y fracturas, pues introducir un mecanismo plegable en el JT9 es multiplicar exponencialmente los puntos de estrés mecánico. Y hay anécdotas en Reddit sobre tornillos que literalmente se aflojan solos hasta desprenderse. Esto podría parecer, no sé, un simple inconveniente estético o de ensamblaje para cualquiera, pero en el ámbito del audio planar, un tornillo suelto tiene consecuencias catastróficas, ¿no? Devastadoras. No es solo que el equipo se sienta frágil. Si un tornillo cede 1 milímetro, la presión simétrica de las almohadillas contra el cráneo desaparece. Y al perder ese sellado acústico hermético, las frecuencias subgraves se escapan inmediatamente por la grieta. Un fallo mecánico menor destruye la respuesta de graves por completo. A favor del fabricante, hay que decir que los análisis en foros reconocen que FiiO posee un sistema de atención al cliente inusualmente rápido. Sí, eso siempre lo mencionan. Reemplazan diademas defectuosas sin demasiadas preguntas y suelen aplicar revisiones silenciosas a sus líneas de ensamblaje. Por ejemplo, al detectar el problema de la tornillería, transicionaron discretamente a utilizar tornillos de grado de bicicleta de montaña en los nuevos lotes, buscando mayor resistencia a la torsión. O sea, apagan los incendios logísticos con eficacia, sin duda alguna. Sin embargo, las investigaciones del laboratorio de DIY Audio Heaven identificaron otro riesgo estructural en los planares de esta serie que no se soluciona cambiando un tornillo simplemente.
¿Qué encontraron? Documentaron incidentes de clipping mecánico. Uy, Al someter los modelos anteriores a volúmenes altos con frecuencias graves profundas, la falta de amortiguación permitía que el diafragma superara su límite de excursión, golpeando físicamente contra la matriz de imanes de neodimio. wow, ese es un fallo de diseño crítico. Porque, o sea, si un diafragma de zafiro de 3 micrómetros empieza a chocar contra un imán de neodimio a alta velocidad, la vida útil del transductor está comprometida desde el primer impacto, Definitivamente. con la variable que al final del día dictará el éxito o el fracaso absoluto de este dispositivo. El precio. Exactamente, el precio de venta. Actualmente, el precio es el secreto mejor guardado de FIO. Las fuentes apuntan a un lanzamiento global entre agosto y septiembre de 2026. Pero los listados de distribuidores oficiales, como Emilai, en Japón, mantienen la etiqueta de precio por confirmar. Y esto sitúa al JT9 en una encrucijada de mercado fascinante. Es que la filosofía fundacional de la submarca Jade Audio siempre ha sido, pues, la democratización del audio de alto nivel. Considerando que el JT7 se comercializaba en torno a los $110, existe la hipótesis de que el JT9, con sus mejoras de diafragma y su marco plegable, podría situarse en la franja de los $150 a los $180. Sería lo lógico. Si ese fuera el caso, creo que incluso con los defectos de sintonización evidenciados en el prototipo, seguiría siendo una oferta con un valor intrínseco muy alto. Claro, a $150, la comunidad audiófila perdona el uso de plásticos crujientes o la necesidad de usar un ecualizador por software para arreglar los medios. Sí, totalmente. Se asume como un proyecto de bricolaje acústico aceptable, un lienzo en blanco. El problema radica en las filtraciones y los rumores que circulan por Europa, los cuales sugieren que algunas tiendas preparan preórdenes a un precio de 399 euros. Uf. Y cruzar la barrera psicológica de los $400 cambia las reglas de la física económica por completo en este hobby. Absolutamente. Un precio de 399 euros elimina de tajo la narrativa de democratización de la que hablábamos. Posiciona al JT9 en el segmento más competitivo y francamente despiadado del audio de alta fidelidad actual. Sí. A ese precio, el auricular entra en combate directo contra titanes establecidos como el Hi-Fi Man Sondara, el Edition XS o la propia leyenda de Sennheiser. Contra competidores que, llevan años refinando sus chasis y garantizando una respuesta de frecuencia inmaculada desde la fábrica, un prototipo con voces huecas y bisagras de plástico dudosos sería masacrado sin piedad. No tendría oportunidad. Un agujero en las frecuencias medias a $150 es un contratiempo, pero a $400 es una falta de respeto al consumidor. Sintetizando un poco la información extraída de los diagramas técnicos, las pruebas de Viena y las tendencias de los foros hasta julio de 2026, el perfil de pros y contras queda claramente delineado. A ver, repasémoslo. En la columna de beneficios se encuentra un transductor colosal de 95 por 86 milímetros, impulsado por innovación pura en recubrimientos de zafiro, un peso pluma de 365 gramos que desafía las normas de los auriculares planares, un mecanismo de portabilidad inédito en esta categoría y la provisión de cables balanceados de alta pureza. Suena muy bien en papel. Pero en la columna de riesgos, el peso es abrumador. Se parte de una sintonización de preproducción sumamente deficiente, caracterizada por esas frecuencias medias desconectadas y agudos punzantes. Así es. Se suman interrogantes severos sobre la longevidad de las articulaciones de policarbonato, basándose en la fatiga de materiales observada en iteraciones pasadas. Y bueno, existe la amenaza latente del clipping mecánico a altos volúmenes que mencionaste. Que no es poca cosa. Para nada. Y pende sobre todo el proyecto la incertidumbre de una estrategia de precios que podría traicionar los principios mismos de la línea Jade Audio. Evaluando esta balanza, el consenso de la comunidad experta es innegable. Se aconseja adoptar una postura de espera extremadamente cautelosa. Sí, mejor esperar. Múltiples analistas desaconsejan categóricamente cualquier tipo de preorden. Para quienes requieran un auricular planar de entrada de manera inmediata, pues el mercado ya ofrece alternativas probadas y medidas empíricamente, empezando por el propio predecesor de este modelo, el JT7. Claro. Con el JT9, el único camino lógico es aguardar a que las unidades de producción masiva lleguen a laboratorios independientes a finales de 2026, para comprobar si FIO logró rectificar la acústica y reforzar los materiales de construcción.
Lo que plantea una reflexión mucho más profunda sobre la dirección que está tomando la industria del hardware sonoro en general. O sea, existe esta idea romántica de que uno compra un equipo costoso, lo saca de la caja y el sonido debe ser una obra de arte terminada, inmaculada y lista para ser admirada. Es lo que todos quisiéramos. Pero con la llegada de controladores planares de tan alta tecnología, con distorsiones armónicas cercanas al cero absoluto y velocidades de respuesta ultrarrápidas, es posible que el paradigma esté cambiando. Ajá, interesante. Quizá la compra de un hardware como este ya no sea la adquisición de una pintura enmarcada. Quizás se esté pagando por un lienzo en blanco de altísima resistencia, diseñado específicamente para soportar manipulaciones extremas. Es válido preguntarse, para quienes nos escuchan, si el JT9, con sus defectos de fábrica, no es en realidad un bloque de mármol electromagnético esperando a ser esculpido por el usuario moderno, quien cuenta hoy en día con sofisticadas herramientas de ecualización paramétrica en cualquier teléfono. Es una gran forma de verlo. ¿Se está evaluando un producto terminado deficiente o simplemente se está ignorando que el papel del oyente ha pasado de ser un mero espectador a convertirse en el ingeniero final del sonido? Es un concepto que desafía la forma en que tradicionalmente se valora la fidelidad acústica pura.